La llamada de mi madre llegó un martes por la tarde. Estaba empacando para otro viaje de ventas, doblando meticulosamente camisas en mi maleta, cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Algo me hizo dudar. Mamá solo usaba ese tono de llamada en particular, el que le había asignado hace años, una suave melodía de piano que de alguna manera siempre se sentía como una petición entrante más que una conversación. Casi dejé que se fuera al buzón de voz. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla, pero algún profundo sentido de obligación me hizo contestar. Eliana, cariño, ¿cómo estás? La voz de mamá tenía ese tono meloso, ese que instantáneamente me transportaba a la infancia, el sonido que siempre precedía algún favor que quería, algún sacrificio que se esperaba que yo hiciera. Estoy bien, mamá. Solo me preparo para Chicago mañana, respondí, apretando el teléfono entre mi oreja y hombro mientras continuaba empacando. ¿Qué pasa? Bueno, tengo noticias, hizo una pausa dramática. Tu hermana está de regreso en la ciudad. Ella y Basilio se mudaron de Arizona ayer. Mis manos se congelaron sobre la maleta. Aurelia y yo no habíamos hablado mucho desde la lectura del testamento de la abuela Estefanía hace 4 años. Nuestra relación, ya tensa por años de desequilibrio y resentimiento, se había fracturado completamente ese día. ¿Ah, sí? Pensé que el negocio de su esposo estaba yendo también allá, dije, sin poder ocultar el filo en mi voz. Siempre estaba presumiendo de ello durante las fiestas. La voz de mamá bajó ligeramente. Bueno, las cosas no salieron tan bien. Al parecer, hubo algunos problemas con sus socios comerciales, y decidieron que sería mejor volver a casa y comenzar de nuevo. El leve sonido de su nervioso trago se transmitió por el teléfono. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. La cosa es, cariño, que se están quedando con nosotros ahora, pero ya sabes lo pequeño que es nuestro lugar. Las rodillas de tu padrastro están empeorando, y tenerlos en la habitación de invitados significa que no tiene ningún lugar para hacer sus ejercicios de fisioterapia. Cerré los ojos y conté hasta 5, una técnica que mi terapeuta había sugerido para momentos en que la familia presionaba demasiado contra mis límites. Mamá, ¿estás pidiendo lo que creo que estás pidiendo? Bueno, esa casa que te dejó tu abuela tiene 3 habitaciones, y estás completamente sola en ese lugar tan grande, dijo, su voz goteando implicaciones. Solo sería temporal hasta que encuentren trabajo y se pongan de pie. La casa de la abuela Estefanía. Mi santuario. El único lugar que era verdaderamente mío después de una infancia en la que me sentí como una invitada en mi propio hogar. Después de que papá murió cuando tenía 5 años, mamá se volvió a casar apenas 18 meses después. Luego llegó Aurelia, y de repente, pasé a ser un pensamiento secundario, el recordatorio de un pasado que ella parecía ansiosa por olvidar. Mientras mamá y Salvador mimaban a Aurelia, yo encontré refugio en la casa de la abuela Estefanía. ¿Qué tan temporal es temporal?, pregunté, ya sabiendo que la respuesta no coincidiría con la realidad. Oh, para nada mucho tiempo. 1 mes o 2 como máximo. Basilio ya tiene algunas entrevistas prometedoras programadas. Lo dudaba, pero, ¿qué podía decir? Estaba atrapada en el papel que había desempeñado toda mi vida, la complaciente, la razonable, la que siempre cedía. Está bien, suspiré. Pueden quedarse en la habitación azul, pero solo hasta que encuentren su propio lugar. Después de colgar, me senté al borde de mi cama y dejé que los recuerdos me inundaran. La habitación azul había sido mía durante esos preciosos fines de semana en casa de la abuela. Era donde me había sentido vista por primera vez, donde por primera vez sentí que pertenecía a algún lugar. Aurelia era 6 años menor que yo, la hija biológica de Salvador. Desde el momento en que nació, se convirtió en el centro del universo de nuestra familia. Mamá y Salvador se derretían por cada uno de sus logros, sin importar cuán pequeños fueran, mientras que los míos pasaban en gran parte desapercibidos. Los fines de semana en casa de la abuela Estefanía se convirtieron en mi escape del caos de Aurelia en casa. Ella entraba a mi habitación sin tocar, tomaba mis cosas sin preguntar y hacía berrinches cuando le decían que no. Mamá y Salvador siempre la defendían, solo es una niña, Eliana. No seas tan rígida. La universidad había sido mi primer verdadero sabor de libertad. Viviendo en los dormitorios, finalmente podía tener un espacio que nadie invadía. Luego, durante mi último año, la abuela Estefanía falleció. Estaba devastada.
Pero en medio de mi dolor llegó un regalo inesperado, me dejó su casa y sus ahorros. No era una fortuna, pero era suficiente para ayudarme a comenzar mi vida sin deudas. La reacción de Aurelia fue rápida y con derecho: esto no es justo. Deberíamos venderla y dividir el dinero. Ella no era tu abuela, respondí, con años de resentimiento burbujeando en la superficie. Era la madre de mi papá, no estaba relacionada contigo en absoluto. Pero seguimos siendo familia. Mamá, díselo. Y fiel a su forma, mamá y Salvador sugirieron gentilmente que considerara compartir con mi hermana. Me negué, y nuestra relación ya tensa se fracturó aún más. Apenas hablamos después de eso, excepto en reuniones familiares obligatorias. Asistí a su boda cuando tenía 20 años, viéndola casarse con Basilio, un hombre 10 años mayor que ella con dinero familiar y conexiones comerciales. Se mudaron a Arizona poco después, y yo estaba secretamente aliviada de tenerla aún más lejos de mi vida. Ahora, 4 años después, estaban de regreso, y pronto estarían en mi casa. Terminé de empacar para Chicago con una sensación de temor enroscándose en mi estómago. Mi trabajo como representante de ventas para una empresa de suministros médicos me mantenía viajando regularmente, algo que generalmente disfrutaba. Ahora esos viajes de negocios servirían para un propósito diferente: escapar de cualquier caos que Aurelia inevitablemente traería a mi hogar. Una semana después, llegaron con 4 maletas de ropa y accesorios de diseñador. Aurelia me abrazó con entusiasmo artificial mientras Basilio me estrechaba la mano firmemente. Les mostré la habitación azul y los ayudé a desempacar. Mientras colgaba el tercer abrigo de diseñador de Aurelia, no pude evitar pensar que vender solo uno de estos artículos probablemente podría cubrir un mes de renta en algún lugar decente. Pero me guardé esa observación para mí misma. En la cena esa noche, Basilio se aclaró la garganta con importancia. Ya tengo algunas pistas prometedoras. Mañana me reuniré con un viejo amigo de la universidad que trabaja en banca de inversiones. Eso es genial, dije, esperando sinceramente que encontrara algo rápidamente. Aurelia giró su tenedor en su pasta. No buscaré trabajo de inmediato. Soy más bien una ama de casa, ¿sabes? Me encanta cuidar la casa y hacer que las cosas se vean bonitas. Levanté las cejas. Bueno, entonces es perfecto. Ya que disfrutas de las tareas domésticas, puedes encargarte de la limpieza, la cocina y la lavandería mientras estés aquí. Su rostro decayó instantáneamente. Oh, no, eso no es lo que quise decir. Me gusta hacer eso en mi propia casa. Soy una invitada aquí, así que... Entonces, ¿eres ama de casa, pero solo cuando es conveniente? No pude contenerme. No retuerzas mis palabras, espetó. Solo quise decir que todavía me estoy adaptando. Basilio intervino para cambiar el tema, y lo dejé pasar. Pero ya sabía cómo se desarrollaría este arreglo. Algunas cosas nunca cambian. 2 semanas después de vivir con Aurelia y Basilio, había establecido una rutina: despertar temprano, salir a trabajar antes de que se levantaran y regresar a casa lo más tarde posible. No era ideal, pero me ayudaba a minimizar mi tiempo alrededor de Aurelia, quien ya había caído en sus viejos hábitos. A pesar de sus afirmaciones de ser ama de casa, cada noche volvía a casa para encontrar platos en el fregadero, ropa esparcida por la sala de estar y ningún indicio de cena. Mientras tanto, Aurelia estaría desparramada en mi sofá, desplazándose por su teléfono o viendo programas de telerrealidad. «Oh, volviste», decía sin levantar la mirada. «¿Puedes hacer algo de comer? Me muero de hambre». Las primeras veces, me mordía la lengua y preparaba la cena para todos nosotros. Para la segunda semana, mi paciencia se estaba agotando. «Aurelia, ¿qué hiciste hoy?», pregunté una noche después de encontrar la casa en desorden nuevamente. Se encogió de hombros. «Fui a ver a mamá y papá, luego me reuní con Raquel de la preparatoria». «¿Sabías que tiene 2 hijos ahora? Su vida es tan aburrida. ¿Tuviste tiempo para quizás pasar la aspiradora o comenzar una carga de ropa? Dios, Eliana, eres tan rígida. He estado ocupada reconectando con la gente. Además, es tu casa, ¿no deberías querer mantenerla bonita?» Tuve que alejarme antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Basilio, al menos, parecía estar haciendo un esfuerzo. Salía cada mañana con un traje,
regresando por las noches con historias sobre entrevistas y eventos de networking. Si realmente estaba buscando trabajo o solo evitando la casa, no podía decirlo, pero al menos no estaba sumando a mi estrés. Cuando mi jefe llamó con noticias de un viaje de negocios de una semana a Boston, casi lo abracé a través del teléfono. 7 días completos lejos de esta situación sonaba como el paraíso. La noche antes de mi partida, dejé claras mis expectativas a Aurelia. Estaré fuera por una semana, dije mientras empacaba mi maleta. No quiero fiestas en mi casa mientras no estoy. No invitados que se queden a dormir, no desastres que me estén esperando cuando regrese. Aurelia puso los ojos en blanco dramáticamente. Sí, mamá. ¿Algo más? ¿No respirar tu precioso aire? ¿No sentarse en tu sagrado mobiliario? Basilio tiene una segunda entrevista la próxima semana, agregó con una mirada significativa, así que con suerte, pronto estaremos fuera de tu camino de todos modos. Me fui temprano a la mañana siguiente, tratando de ignorar la molesta sensación de que algo saldría mal en mi ausencia. El viaje a Boston resultó ser una bendición. No solo obtuve un descanso de la tensión en casa, sino que cerré un trato con un hospital importante que me ganaría una bonificación sustancial. Mi jefe estaba encantado, prometiendo un buen porcentaje además de mi comisión regular. Gran trabajo, Eliana, dijo durante nuestra llamada final. Tómate un día extra si lo necesitas. Te lo has ganado. Rechacé el día extra, reservando el vuelo más temprano a casa en su lugar. A pesar de mis preocupaciones, parte de mí esperaba que Aurelia y Basilio hubieran respetado mis deseos. Tal vez regresaría para encontrar la casa en orden y buenas noticias sobre las perspectivas laborales de Basilio. Mi vuelo aterrizó el domingo por la tarde. La casa se veía normal desde afuera cuando mi taxi se detuvo, lo que tomé como una buena señal. Abrí la puerta principal, llevando mi maleta al vestíbulo, cuando noté algo extraño. Había 3 maletas desconocidas apiladas junto a las escaleras. Antes de que pudiera procesar lo que esto significaba, escuché risas provenientes de la sala de estar. No solo las voces de Aurelia y Basilio, sino otras que reconocía vagamente. Dejé mis bolsas y me dirigí hacia el sonido. La escena que me recibió me detuvo en seco. Aurelia y Basilio estaban sentados en mi sofá, tazas de café en mano, frente a una pareja mayor que reconocí como los padres de Basilio. Los 4 me miraron sorprendidos cuando aparecí en la puerta. Eliana. La voz de Aurelia era anormalmente aguda. No te esperábamos hasta más tarde esta noche. Claramente, respondí fríamente, mirando significativamente el equipaje extra en mi pasillo. ¿Qué está pasando aquí? Aurelia se puso una sonrisa. Oh, ¿recuerdas a los padres de Basilio, Lorenzo y Viviana? Decidieron venir a visitarnos por un tiempo. ¿No es agradable? Abrí la boca para objetar, para recordarles a todos que esta era mi casa y que no había autorizado a ningún invitado, cuando Aurelia se levantó de un salto, me agarró del brazo y prácticamente me arrastró a la cocina. Solo danos un minuto, gritó por encima de su hombro antes de cerrar la puerta de la cocina detrás de nosotras. ¿Has perdido la cabeza? Sí sé. Específicamente dije, no invitados. Lo sé, susurró, sus ojos suplicantes, pero necesito que sigas la corriente solo por un rato. 2 semanas como máximo. ¿2 semanas? Absolutamente no. Los quiero fuera mañana. Por favor, Eliana. Su voz bajó aún más. Les dije que esta casa me pertenece. Basilio siguió la corriente. Me han estado tratando mucho mejor desde que piensan que tengo este bonito lugar. Después de que el negocio fracasó, habían sido tan fríos conmigo, culpándome por distraer a Basilio o lo que sea. Esto nos está ayudando a mantener las apariencias. Mi mandíbula literalmente se cayó. Estás loca. No voy a seguirle el juego a esta locura. Por favor, me agarró las manos. Haré todas las tareas domésticas, lo juro. Cocinaré, limpiaré, haré la lavandería, todo lo que no he estado haciendo. Solo pretende que te estás quedando conmigo por un tiempo porque tienes problemas laborales. Por favor, Eliana. Nunca te he pedido nada. Miré su rostro desesperado y me sentí vacilando. Era ridículo, completamente una locura, pero de alguna manera me encontré asintiendo. 2 semanas.
Ni un día más. Y más te vale cumplir tu promesa sobre las tareas domésticas. El alivio inundó sus facciones. Gracias, gracias, gracias. Juro que no te arrepentirás. Regresamos a la sala de estar, donde fui presentada como la hermana de Aurelia que se estaba quedando temporalmente con ella debido a algunos problemas laborales. Los padres de Basilio asintieron comprensivamente, aunque los ojos de Viviana contenían un toque de juicio. La cena esa noche fue comida para llevar del restaurante al otro lado de la calle, aunque Aurelia afirmó que había hecho todo ella misma. Viviana y Lorenzo dominaron la conversación, explicando cómo el negocio de su hijo había fracasado debido a socios sin escrúpulos y competidores despiadados, sin sugerir ni una vez que Basilio pudiera tener alguna responsabilidad. Al terminar la comida, Aurelia se volvió hacia mí con una dulce sonrisa que inmediatamente encendió las alarmas. Eliana, ¿te importaría encargarte de los platos mientras charlo con Lorenzo y Viviana? Gracias, hermana. Y así, supe que me habían engañado. Mientras raspaba los platos en el fregadero, viendo a Aurelia reír y encantar a sus suegros en mi sala de estar, tuve la sensación de hundimiento de que sus promesas sobre las tareas domésticas nunca se materializarían. Mi predicción sobre las promesas rotas de Aurelia resultó acertada. Una semana después de esta extraña farsa, me había convertido en la doncella, cocinera y saco de boxeo no oficial de toda la casa. Cada mañana, salía a trabajar mientras todos los demás dormían. Basilio había abandonado completamente su búsqueda de empleo, en lugar de hacer de guía turístico para sus padres por la ciudad. Pasaban sus días comprando, haciendo turismo y cenando fuera, todo mientras yo trabajaba para pagar las facturas de la casa que creían pertenecía a mi hermana. Cuando regresaba cada noche, Aurelia hacía un espectáculo de cocinar la cena para sus suegros, lo que significaba pedir comida para llevar, transferirla a los platos de servir de mi abuela, y luego desfilarla como su propia creación. Incluso desordenaba la cocina para que pareciera que había estado cocinando todo el día. Eliana, ¿podrías ayudar a limpiar la cocina? Se convirtió en su estribillo nocturno, siempre entregado con Viviana y Lorenzo observando. Ya que te estás quedando con nosotros, es justo que contribuyas. Me mordía la lengua y hacía lo que me pedían, sintiendo la mirada crítica de Viviana clavada en mi espalda. Ella había tomado la costumbre de hacer pequeños comentarios dentro de mi alcance auditivo. Es tan generoso de Aurelia ayudar a su hermana durante tiempos difíciles. La familia siempre debe ser lo primero. Cría a Basilio para que fuera exitoso, pero también para ayudar a los menos afortunados. Me alegra que esté apoyando tanto a su esposa como a su hermana en apuros. Una noche, después de un día particularmente agotador en el trabajo, acorralé a Aurelia en el cuarto de lavandería. Esto tiene que parar, dije. Prometiste que harías las tareas domésticas, pero estoy haciendo todo mientras tú juegas a ser anfitriona en mi casa. Tuvo la decencia de parecer culpable. Lo sé, lo siento. Es solo que Viviana tiene expectativas tan altas, y no quiero decepcionarla. ¿Cuándo se van? Ha pasado más de una semana. Necesitan irse. Hablaré con Basilio, prometió, pero pude decir por su expresión que nada cambiaría. Esa noche, recibí las facturas mensuales de servicios públicos y casi me desplomé. El costo se había más que duplicado con 5 personas en la casa, uso adicional de agua, electricidad funcionando todo el día, calefacción mantenida a niveles tropicales porque Viviana era sensible al frío. Todo sumaba cientos de dólares más que mis facturas habituales. Bajé furiosamente las escaleras, facturas en mano, encontrando a Aurelia sola en la cocina. Mira esto, le lancé los papeles. Los servicios públicos se han duplicado. Necesitas pagar al menos la mitad. Aurelia escaneó las facturas, sus ojos ensanchándose. No puedo pagar esto. No tenemos dinero ahora mismo. Ese no es mi problema. Todos ustedes viven aquí, usando agua y electricidad todo el día mientras estoy en el trabajo. No voy a cubrir esto sola. No seas así, se quejó Aurelia. Somos familia. ¿No puedes ayudarnos solo por esta vez? Mi paciencia finalmente se rompió. No. Estoy cansada de toda esta situación. Si no puedes contribuir financieramente, entonces necesitas al menos hacer lo que prometiste y encargarte de la casa. Pero tampoco has hecho eso. Estoy harta de que se aprovechen de mí.
No me había dado cuenta de lo fuerte que me había puesto hasta que escuché la puerta principal abrirse. Basilio y sus padres regresaron de su última salida, captando el final de nuestra discusión. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Lorenzo, sus cejas fruncidas. La expresión de Aurelia cambió instantáneamente de petulante a victimizada. Eliana no quiere pagar su parte de las facturas, dijo, su voz pequeña y herida. La miré con incredulidad. Después de todo, todavía me estaba tirando debajo del autobús. Viviana dio un paso adelante, su rostro severo. Jovencita, no entiendo tu actitud. Tu hermana ha abierto generosamente su hogar para ti durante tus dificultades, ¿y así le pagas? ¿Negándote a contribuir? Eso no es lo que, comencé, pero Lorenzo me interrumpió. Francamente, hemos notado tu falta de gratitud desde que llegamos. Aurelia cocina y mantiene este hermoso hogar mientras tú solo vas y vienes como te place, aprovechándote de su bondad. Mi cabeza daba vueltas. El puro absurdo de que me sermonearan sobre aprovecharme de Aurelia en mi propia casa era demasiado. Sin decir otra palabra, agarré las facturas y me retiré a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Podía oírlos abajo, sus voces amortiguadas subiendo y bajando. Imaginé a Aurelia haciendo el papel de víctima, sus suegros consolándola, todo a mi costa. La injusticia de todo ardía en mi pecho. Cuando finalmente el hambre me llevó abajo para la cena, el ambiente era gélido. Viviana y Lorenzo apenas reconocieron mi presencia, mientras que Aurelia evitaba encontrarse con mis ojos. Solo Basilio parecía incómodo con la tensión, jugueteando con su servilleta e intentando una pequeña charla que rápidamente murió. Entonces Viviana se aclaró la garganta. Aurelia, querida, mi padre siempre me ha enseñado que la honestidad y el respeto son los cimientos de cualquier hogar. Por supuesto, mamá, respondió Aurelia. Por lo que sentimos que debemos hablar, Viviana lanzó una mirada significativa en mi dirección. No creemos que esté funcionando tener a tu hermana aquí. Claramente está aprovechándose de tu hospitalidad y, francamente, su actitud está afectando la paz de tu hermoso hogar. Casi me atraganté con mi agua. Lorenzo asintió en acuerdo. Has sido más que generosa, pero llega un momento en que tienes que poner a tu propia familia primero. Basilio está de acuerdo, ¿verdad, hijo? Basilio murmuró algo ininteligible, estudiando intensamente su plato. Viviana continuó, creemos que sería mejor si Eliana encontrara otros arreglos de vivienda pronto. Todos los ojos se volvieron hacia Aurelia, esperando su respuesta. La observé con curiosidad, preguntándome si finalmente confesaría sobre a quién pertenecía realmente esta casa. Ella vaciló, sus ojos moviéndose entre sus suegros y yo. Podía ver la lucha interna desarrollándose en su rostro. Luego, con un respiro profundo, se volvió hacia mí. Eliana, dijo, su voz artificialmente firme, creo que sería mejor si empacas tus cosas. Necesito que te mudes en 2 semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorenzo y Viviana asintieron aprobadoramente, mientras que Basilio miraba a su esposa en shock. Los ojos de Aurelia se encontraron con los míos, rogando silenciosamente que siguiera la corriente una vez más. Pero algo en mí finalmente se había roto. Había llegado a mi punto de quiebre. Me levanté lentamente, coloqué mi servilleta en la mesa y miré alrededor a las personas que habían invadido mi vida y mi hogar. No, dije tranquilamente. No creo que lo haga. La habitación quedó en silencio. La boca de Viviana quedó abierta en shock, mientras que el rostro de Lorenzo enrojeció de indignación. Disculpa, Viviana finalmente balbuceó. Esta no es tu decisión, jovencita. Me incliné hacia adelante, colocando mis palmas planas sobre la mesa del comedor, la mesa de mi abuela, en mi casa. En realidad, sí lo es. Todos en esta habitación tienen exactamente 2 días para empacar sus cosas e irse. Y me refiero a todos. El rostro de Aurelia se drenó de color. Eliana, por favor, ¿podemos hablar de esto en privado? No más conversaciones privadas, Aurelia. Estoy harta de las mentiras y la manipulación. Me volví hacia Viviana y Lorenzo. Hay algo que deberían saber. He dejado que Aurelia y Basilio se queden aquí temporalmente porque necesitaban ayuda, pero esta es mi casa. Yo la poseo. Yo pago las facturas. Los ojos de Viviana se estrecharon con sospecha. Aurelia, ¿es esto cierto?
Aurelia parecía que podría vomitar. Puedo explicarlo. Nos dijiste que esta era tu casa, la voz de Lorenzo se había vuelto peligrosamente tranquila. Nos mostraste todo como si fueras la dueña del lugar. Basilio finalmente habló. Papá, solo estábamos tratando de mantener las apariencias después de que el negocio fracasó. No queríamos que supieran lo mal que se habían puesto las cosas. Los siguientes minutos fueron un caos. Viviana y Lorenzo le gritaban a Basilio y a Aurelia. Aurelia lloraba e intentaba defenderse. Basilio se sentó con la cabeza entre las manos, luciendo derrotado. Me quedé mirando las consecuencias de las mentiras de mi hermana desmoronándose a su alrededor. Finalmente, había tenido suficiente. Silencio. Golpeé mi mano en la mesa lo suficientemente fuerte como para hacer que los platos temblaran. No me importa su drama familiar. Quiero que todos ustedes salgan de mi casa. Ahora. Viviana se levantó con toda la dignidad que pudo reunir. Nos iremos inmediatamente. No nos quedaríamos ni un minuto más en una casa construida sobre mentiras. Miró fijamente a su hijo y nuera. Y ustedes dos, no esperen venir corriendo a nosotros después de esta humillación. En una hora, Viviana y Lorenzo habían empacado sus maletas y llamado a un taxi. Se fueron sin despedirse de nadie, la puerta cerrándose detrás de ellos con finalidad. Tan pronto como se fueron, Aurelia explotó. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Has arruinado todo? Nunca nos perdonarán ahora. Yo. Tú les mentiste, Aurelia. Me mentiste a mí. Has estado aprovechándote de mí desde el día en que te mudaste. Estaba desesperada. Su aprobación significa todo para el futuro de Basilio. Ahora no tenemos nada. Ese no es mi problema, dije calmadamente. El rostro de Aurelia se contorsionó con rabia. Siempre has estado celosa de mí. Siempre. Solo porque la abuela te dejó esta casa. Me dejó esta casa porque era mi abuela, no tuya. Y porque yo era la única que pasaba tiempo con ella, que se preocupaba por ella. Tú solo mostraste interés en lo que podías obtener de ella. Eso no es cierto. Sí es cierto. Así como es cierto que no has cambiado ni un poco desde que éramos niñas. Todavía piensas que el mundo gira a tu alrededor, que las reglas no se aplican a ti, que todos deberían doblarse hacia atrás para acomodarte. Bueno, ya terminé de acomodarte, Aurelia. Sal de mi casa. Me di la vuelta y subí las escaleras, encerrándome en mi habitación al sonido de los continuos gritos de Aurelia. Estaba temblando por la adrenalina, pero también me sentía extrañamente calmada. Por primera vez en mi vida, me había enfrentado a mi hermana sin ceder. Temprano a la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era mi madre. Eliana, ¿qué está pasando? Aurelia me llamó anoche, histérica, diciendo que los has echado a ella y a Basilio. No tienen a dónde ir. Pueden quedarse contigo y Salvador. Tu casa no es tan pequeña. Ese no es el punto. La familia ayuda a la familia, ya sabes. Me reí amargamente. ¿Esa regla también aplica para Aurelia? Porque no ha hecho nada para ayudarme desde que se mudó. En cambio, mintió a sus suegros, afirmando que mi casa era suya, y luego intentó echarme cuando ellos lo sugirieron. Estoy segura de que ha habido un malentendido. No hay malentendido, mamá. Por una vez, escúchame a mí en lugar de tomar automáticamente el lado de Aurelia. Ella y Basilio se mudaron, prometieron que sería temporal, luego invitaron a sus padres sin preguntarme. Me dejó todas las tareas domésticas mientras fingía ante sus suegros que era la señora de la casa. Cuando les pedí que contribuyeran a las facturas de servicios duplicadas, se negó y luego me culpó frente a todos. Mi madre guardó silencio por un momento. Bueno, estoy segura de que ella no quiso. No me importa lo que haya querido. He sido más que generosa, y ella se ha aprovechado a cada oportunidad. Necesitan irse hoy. Eliana, por favor reconsidera. No, y honestamente, mamá, no quiero saber de ti o de Salvador tampoco si solo van a defenderla como siempre. Estoy cansada de ser la responsable que nunca recibe ninguna consideración. Colgué antes de que pudiera responder. Se sintió sorprendentemente bien finalmente mantenerme firme.
Para esa noche, Aurelia y Basilio habían empacado sus pertenencias. No se despidieron. En las semanas siguientes, escuché a través de conocidos mutuos que Aurelia y sus suegros ya no se hablaban. Aparentemente, le habían dicho que no era bienvenida en su hogar después del engaño. Mi madre llamó varias veces, dejando mensajes de voz que gradualmente evolucionaron de exigirme que me disculpara, a sugerir torpemente una cena familiar para aclarar el aire. Los borré todos. 3 meses después del estallido, mi casa estaba en paz nuevamente. Las facturas de servicios volvieron a la normalidad. Mis viajes de trabajo se volvieron agradables en lugar de escapadas necesarias. Redecoré la habitación azul, convirtiéndola en una oficina en casa donde podía trabajar de forma remota cuando no viajaba. Me siento ahora en el columpio del porche de mi abuela, viendo la puesta de sol sobre el vecindario. Ella amaba esta casa, cada tablón crujiente, cada rosa en el jardín. Esto no es solo un edificio. Es mi santuario, mi herencia, mi hogar. Y finalmente, dichosamente, es mío de nuevo. Si esta historia resonó contigo sobre establecer límites y defenderte a ti mismo, dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. Y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros y vueltas inesperados de la vida. Recuerda, a veces las conversaciones más difíciles conducen a los cambios más necesarios en nuestras vidas.